Javier Milei recientemente ha manifestado su intención de llamar a plebiscito por distintos temas, y esto ha vuelto a instalar el asunto en la agenda informativa. ¿Va a llamar a un plebiscito? ¿Llamarías un plebiscito? Un plebiscito por semana. Es un plebiscito. ¿Referéndum? Llama un referéndum. Vamos a comparar los plebiscitos en Argentina versus Sudamérica y vamos a analizar el porqué de su escaso uso con distintos especialistas. Creo que Argentina tiene un déficit importante a nivel nacional en términos de regulación de mecanismos de democracia directa. En la Argentina no nos consultan nada de nada. Bueno, por lo menos que nos consulten algo. En el marco de los 40 años de democracia, hoy en Informe Visual te presentamos Plebiscitos, una deuda de nuestra democracia. ¿Qué es un plebiscito? En su etimología, vemos que es una palabra compuesta por plebis, pueblo, y situm, mandato, por lo que su definición literal es mandato del pueblo. Se lo suele llamar de manera muy diversa. En Chile le llaman plebiscito al igual que en Uruguay, mientras que en Ecuador se habla de consulta popular y en otros casos se habla de referéndum o referendo, pero en esencia se refieren a lo mismo. Nosotros vamos a hablar de plebiscito a modo coloquial, y cuando tengamos que ser más específicos, vamos a acuñar el término consulta popular, que es el que figura en nuestra Constitución desde la reforma de 1994, cuando estas figuras se introdujeron en el artículo 40. Allí se establece que hay consultas populares vinculantes y no vinculantes. Las vinculantes son de aplicación obligatoria para el gobierno, y en caso que la mayoría de los votos resulten afirmativos, el proyecto se convertirá automáticamente en ley. Así, mediante el voto, el pueblo decide en las urnas sobre proyectos de ley que resulten de interés, generalmente planteados como una alternativa entre dos posibilidades. Un plebiscito es un ejercicio de democracia directa, esto es, los ciudadanos eligiendo directamente sobre leyes o normas, al contrario de la democracia representativa, que es los ciudadanos eligiendo autoridades que los representen y ejerzan por ellos. Entre los plebiscitos más recordados en Sudamérica, destacamos en Chile, el de 1988, que terminó con la dictadura de Pinochet, y el de 2022, que rechazó la nueva constitución impulsada por Boric, que se plebiscitará nuevamente en diciembre de este año. El de Venezuela, en 1999, en el que Chávez logró la modificación de la Constitución, y el de 2007, en el que mermó su poder al impedirle la reelección presidencial indefinida. En Bolivia, el de 2016, que impidió la reelección de Evo Morales a un tercer mandato. En Colombia, el de 2016, en el que se plebiscitaron los acuerdos de paz y el pueblo votó no a las negociaciones con el grupo guerrillero FARC. Nuestro vecino Uruguay es un caso muy especial al respecto, el país que más plebiscitos hizo en la región, en donde son un hito fundacional para la sociedad civil, ya que la ciudadanía misma puede activarlos. Tomando como corte el retorno de la democracia en Argentina, desde 1983, esta es la cantidad de plebiscitos nacionales que se han hecho en Sudamérica por país, según el Centro de Investigación de Democracia Directa, un proyecto que cuenta con el apoyo de la Universidad de Zúrich en Suiza. Venezuela, 8. Colombia, 7. Ecuador, 11. Perú, 3. Brasil, 3. Bolivia, 6. Paraguay, 1. Chile, 5. Uruguay, 13. Argentina, 1. Cabe señalar que nosotros tomamos un plebiscito por cada fecha o evento electoral, pero también se puede tomar un plebiscito por cada consulta o pregunta, y dado que en muchos plebiscitos hubo más de una consulta, en ese caso el número sería aún mucho mayor. Viendo esto graficado, claramente vemos cómo en Argentina estos mecanismos de democracia directa se han activado muy poco, y la pregunta es, ¿por qué? En Argentina se han activado muy poco. Diría, por un lado, porque la normativa no permite que la ciudadanía los active. Janina Belp es politóloga, investigadora en el Centro de Democracia Albert Hirschman en Suiza y autora del ensayo Argentina debe regular la iniciativa popular. O sea, no hay ninguna posibilidad por la vía constitucional de que se reúnan firmas y se active una convocatoria de este tipo, como sí ocurre en Uruguay. ¿No? En Uruguay se activan porque los activa la ciudadanía. Pero hay una segunda parte que tiene que ver con que los partidos en Argentina hasta ahora han sido bastante fuertes. Entonces tampoco tienen intención de abrir el juego. O sea, no lo han habilitado, pero la disputa de poder entre partidos tampoco lo han percibido del todo como necesario.
Algunos antecedentes recientes de intención de convocar a plebiscitos han sido, por ejemplo, en 2018, el dirigente de Unidad Popular Claudio Lozano por el acuerdo de Macri con el FMI. Una consulta popular a la ciudadanía pidiendo la suspensión del acuerdo. O en el Congreso, también ese mismo año, durante el debate por la despenalización del aborto, algunos diputados han planteado usar esta herramienta. En donde la sociedad argentina está dividida en este tema, hubiera sido sano y democrático que hubiera habido una consulta popular. O durante el tratamiento del acuerdo con los holdouts en 2016. Refrendemos el no pago a través de un referéndum con toda la población argentina. Sin embargo, esta propuesta fue archivada. Pierden control, ¿no? En el Congreso se hacen unos acuerdos, hay unos números y hay una estabilidad donde los partidos controlan. Si abren el juego, pierden control. Y cuando los partidos tienen bastante poder, como había sido en Argentina hasta no hace tanto, es bastante comprensible que prefieran mantener ese control. Comprensible estratégicamente, otra cosa es cuál es la postura que pensemos que es mejor o peor para la democracia, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, claramente no tenemos una tradición. Muchas veces se le pudo haber preguntado cosas a la gente y me parece que es una herramienta más que válida. Gustavo González es politólogo, docente y doctor de Derecho Político. Una palabra autorizada que por su estilo didáctico es muy consultada por temas electorales y políticos. Me parece que ante la crisis de los partidos políticos y ante una clara división entre representantes y representados, una figura de esta naturaleza de preguntarle a la gente es algo más que óptimo. ¿El presidente puede hacerlo? Sí. ¿Tiene la legitimidad para hacerlo? Sí. Para ser elegido presidente tiene en principio la legitimidad. ¿Tiene la legalidad para ser un no vinculante? También la puede hacer. Con lo cual, a mí no me parece mal. Yo sé que algunos politólogos dicen, bueno, la democracia no puede ser plebiscitaria permanentemente. Estamos de acuerdo. Ahora, vos empezaste con otra introducción. En la Argentina no nos consultan nada de nada. Bueno, por lo menos que nos consulten algo. La Argentina se hizo plebiscito cuando no estaba en el formato constitucional. Se hizo por el canal del Beagle una consulta popular a la gente, no vinculante. En Argentina, en la historia de la democracia, en la historia reciente, ha habido un solo ejercicio y se dio antes de que la Constitución los incluya. La historiadora Camila Perochena, en el programa de Carlos Pañi en La Nación Más, plantea lo siguiente. ¿Cuáles son los cuestionamientos que el liberalismo le hace a los plebiscitos? Y yo diría que el mayor cuestionamiento y el más importante que dice la tradición liberal es que el plebiscito te ofrece soluciones binarias para problemas complejos. Es decir, te hacen votar por sí o por no para un problema complejo y no tenés matices, no tenés negociación. Es un juego de suma cero. Bien es por sí o por no. Los plebiscitos no necesariamente son binarios y polarizantes, o sea, lo son cuando las autoridades los plantean de esta manera, que es como atendido a plantearse. Pero cuando vemos cómo se usan en Suiza, es posible votar varias alternativas a una cuestión. Y hay otras experiencias de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, necesitamos una reforma educativa y se someten a voto 4 propuestas distintas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, puede haber. Y si pensamos, vos podrías decir, bueno, sobre el aborto no. Sí que podría ser. Aborto sí, aborto no, en los extremos. Y en el medio, ¿en qué fechas? ¿Con qué procedimientos? ¿Y con acompañamiento psicológico no? Claro que hay varias alternativas que se podrían votar para tener un acuerdo mayor. Entonces los que nos quieren hacer creer que es binario y polarizante es porque lo manipulan e instrumentan de esta manera. Somos una democracia de baja intensidad, eso está claro. O sea, dentro de las herramientas que nosotros, inclusive esta herramienta que es una herramienta constitucional, pero inclusive dentro de las formas participativas, a donde hay, no sé, presupuesto participativo, donde hay banca 25, donde hay otras formas de participación, la verdad es que la gente no lo usa, no lo demanda bastante poco y los representados tampoco fomentan ese tipo de democracia que hoy en el siglo XXI ya ni se discute, o sea, ni se discute, es algo que se debería hacer. Incluso, hay actualmente en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado un proyecto de reforma de la Ley de Consultas Populares que está impulsando el senador Parrilli desde el 2021, el cual ha tenido nula repercusión mediática. Este busca habilitar que se puedan hacer consultas populares el mismo día de la votación. Básicamente lo que nosotros proponemos es darle mayor agilidad, dar mayor posibilidad de que se lleven adelante las consultas populares. La consulta popular existe solamente en la cuestión teórica
y no en la práctica. A los hechos me remito, desde el año 94 hasta ahora nunca hubo una consulta popular. Los plebiscitos son herramientas de la democracia que tienen por objeto dar mayor participación a la ciudadanía en la toma de decisiones por cuestiones públicas y de ningún modo contradicen o sustituyen la democracia representativa, sino que la complementan y enriquecen. Por eso, lejos de generar inestabilidad, bien conducidos estos mecanismos proponen una menor distancia entre la ciudadanía y sus representantes y obligan a un diálogo continuo. Los invitamos a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Por el momento nos despedimos y hasta el próximo video.